Hermanos, el propósito de tener meditaciones, predicaciones, estudios bíblicos, como los que tenemos los sábados, la escuela bíblica dominical, el momento de la predicación, tiene varios propósitos. Y uno de ellos, o quizás el propósito principal, sea el adorar a nuestro Dios. El que nuestro Dios reciba la adoración a través de la meditación o del estudio de la palabra de Dios. Pero también en nosotros, en nuestra vida, para que al observar lo que la palabra de Dios dice, nos muestre como en un espejo, como dice la Biblia, lo que debemos hacer que no hemos hecho, o lo que debemos dejar de hacer que hemos hecho en desobediencia de Dios. Pero implica esto no solamente reconocer y decir, ay, pues estoy mal en esto o me falta cumplir esto, sino dar un segundo paso, que es tomar decisiones en nuestra vida firmes que nos ayuden a hacer la voluntad de Dios, que nos lleven a hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, quisiera que cuando vayamos a nuestros hogares o en algún momento con nosotros, con nuestra familia, pudiéramos reflexionar y decir, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? O con los hijos, ¿qué les dijo el Señor a ustedes hoy? Y hermanos, que no para ver si se equivocó de palabras o dijo una palabra por otra, no, sino para ver lo que la palabra de Dios dice. Porque finalmente es lo más importante que debemos conservar y llevar en nuestro corazón. Ver qué es lo que Dios dice. Y no solamente ese momento, sino durante la semana, estar recordando el pasaje que leímos. En ese pasaje, hermanos, o en ese momento, les invito a que tengamos una reflexión breve en estos dos pasajes de la palabra de Dios que hemos leído en Números y ahora en Éxodo. Son dos hechos, dos acontecimientos muy conocidos en la vida y en el ministerio de Moisés, del siervo de Dios llamado Moisés. Pero estos solamente repasaremos, o solamente repasaré estos acontecimientos, pero el propósito es que lo podamos aplicar a nuestra propia vida, esas dos etapas de la vida de Moisés. Y iniciaremos, hermanos, comentando en el pasaje de estos dos acontecimientos de la vida de Moisés, qué acciones equivocadas tuvo Moisés, qué errores cometió Moisés. Y esto, hermanos, con el propósito de que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, pero también como seres no perfectos que podemos equivocarnos, veamos qué es lo que dice el Señor acerca de esto. Y veamos que en todas las acciones que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras actitudes siempre tienen una consecuencia en nuestra vida, pero que finalmente Dios nos perdona, Dios nos renueva y Dios nos permite seguir adelante en el ministerio que nos ha dado. Y el primer pensamiento, hermanos, reacciones y acciones equivocadas que cometemos. Moisés, hermanos, nació en la esclavitud. Cuando él nació, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo. Si recordamos brevemente cómo llegaron a Egipto, el pueblo de Israel, por medio de José, y tenían todos los beneficios que podía tener el gobernante José en Egipto, porque era el segundo de Faraón. Y cómo el pueblo de Israel pudo establecerse en un lugar y crecer y prosperar y tener animales y tierras. Y en ese lugar, hermanos, donde Dios los permitió llevar, o les permitió que fueran, los egipcios, después de que murió José y vino un nuevo faraón, entonces vio en ellos la posibilidad de tener esclavos y los esclavizó y empezó a trabajarlos como esclavos y a humillarlos y a hundirlos cada vez más. Y hermanos, ¿por qué el Señor permitió que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo libre, tuviese que vivir la esclavitud? ¿Por qué no siguió levantando hombres como José,
que fueran gobernantes o que fueran reconocidos por sus acciones y el pueblo seguir teniendo esos privilegios que tenían al principio. ¿Por qué tuvieron que ser esclavizados y por qué Faraón tuvo que esclavizarlos? ¿Por qué cuando llegó el pueblo de Israel a Egipto, José les dijo a su padre y a sus hermanos, no digan que son pastores, porque eso a los egipcios no lo pueden ver, es algo contrario a ellos? Y Faraón, el mismo Faraón, estaba en contra de los pastores. Y hermanos, Dios permite todo esto porque es un reflejo de lo que vivimos actualmente, en un mundo de pecado, en un mundo de esclavitud, en un mundo alejado del Señor, en donde parece que el pueblo del Señor está tan diluido que no se distingue, que no se sobresale por sus acciones de santidad. Porque el Faraón es un símbolo del diablo, es un símbolo de Satanás, y porque Satanás no quiere a los pastores como tampoco Faraón. Y en medio de esa situación convulsa nació Moisés. Pero además, el Faraón sabía que el pueblo de Israel eran hombres y mujeres fuertes. Y entonces tuvo temor y dijo, ellos están creciendo y se van a sublevar y después nosotros vamos a ser los que seamos sus esclavos. Y mandó matar a todos los niños varones que nacieran. Y ordenó a las parteras que cuando naciera un varón, inmediatamente lo mataran. Las parteras no quisieron y no hicieron eso. Y no mataban a los niños. Y cuando Faraón les dijo, ¿por qué no hacen lo que yo les dije? Dijeron, las hebreas son mujeres fuertes y tienen a sus hijos. Y cuando llegamos nosotros para auxiliarlas, dijeron ellas, ya se fueron con sus hijos. Entonces implementó una estrategia más, de que todos los niños menores de 1 año fueran asesinados, fueran matados, fueran echados al río Nilo para que lo devoraran los cocodrilos. Hizo toda una campaña para matar a todos los varones que nacieran. Y en ese momento nace Moisés. En ese tiempo, en esa situación de peligro para los niños, nace Moisés. ¿Qué diferencia hay en este momento de nuestros niños que nacen? Bueno, no nuestros, sino los niños de los jóvenes que están naciendo en medio de un mundo que persigue, que ataca, que destruye la familia y destruye los valores, y a los niños trata de conducirlos a un camino errado, equivocado. Es un reflejo de lo que nosotros vivimos y de lo que ha vivido la humanidad. Cuando Moisés nació, si recordamos la historia, sus papás lo escondieron en una canasta impermeabilizada para que no le entrara el agua, y lo pusieron ahí entre los juncos del río Nilo para que estuviera lejos de la población y no fueran a escucharlo y fueran a matarlo. Y dejaron a su hermanita para que lo cuidara y estuviera al pendiente de él. Su mamá venía y lo alimentaba, lo cambiaba y se retiraba. Vino la hija de Faraón, si ustedes recuerdan, cuando Moisés tenía 3 meses, y observó aquella canastita atorada entre las ramas del río Nilo, y mandó a sus doncellas a que la trajeran. Iba ella de paseo, a bañarse, a nadar al río Nilo, y cuando vio el niño, lo vio hermoso, y decidió ella adoptarlo, y dijo, lo voy a adoptar como mi hijo. No sabemos exactamente la condición de aquella joven, pero se supone que ya era una joven grande, que no se había casado y que nunca había tenido hijos, y que aunque era la hija de Faraón, tenía esa necesidad de tener un hijo. Y entonces vio la oportunidad de adoptar a aquel niño. Consiguió una mujer para que lo amamantara mientras el niño estaba bebé. Y fue la propia mamá de Moisés la que lo cuidó, su propia madre biológica fue la que cuidó de Moisés. Y hermanos, estoy seguro que desde esa etapa temprana, aquella mujer, el tiempo que pudo estar con ese niño, empezó a hablarle de las maravillas de Dios, de lo que Dios es, de cómo vienen ellos y cómo descienden
de un hombre que Dios llamó, llamado Abraham, y cómo ha venido Dios siguiendo a su pueblo y cómo tienen la promesa de la salvación y de la tierra prometida. Y aún siendo muy pequeño, aquel niño escuchaba las palabras de la obra de Dios Todopoderoso. Hermanos, a veces pensamos que los niños hasta que tengan 6 años o hasta que empiecen a hablar, 6 años y ya los perdimos. Por eso los niños deben ser instruidos desde antes de que nazcan en el camino del Señor. La palabra de Dios dice que Moisés fue adoptado por aquella joven princesa y fue llevado al palacio real y fue educado, enseñado en la sabiduría de los egipcios. Dice textualmente la palabra de Dios. Y era un hombre que sobresalió, un joven que sobresalió tanto, que dice la palabra de Dios que era poderoso en palabra. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero quizás cuando hablaba, tal vez cuando disertaba, o tal vez cuando lo ponían a que hablara ante los demás, Moisés hablaba con poder y hablaba con una sabiduría que había adquirido, y sus palabras eran poderosas. Pero también dice que era poderoso en obras. Y algunos han dicho que muchas de las construcciones de los egipcios fueron dirigidas por Moisés. No sabemos, quizás no. Pero dice que era poderoso en obras. Es decir, que todo lo que hacía o lo que emprendía era un hombre poderoso. Todas estas características tenía Moisés durante sus primeros años. Cuando cumplió 40 años, dice la palabra de Dios que quiso ver cómo vivían el pueblo de Israel. Seguramente que él sabía, por sus rasgos físicos, morfológicos, que no era egipcio, que por su sangre corría sangre hebrea, y que aquellos esclavos eran sus hermanos, y que tenía que ver y que saber de ellos y tal vez identificarse. Y cuando fue a verlos, seguramente él estaba siempre en el palacio, en los mejores lugares, en los mejores espacios para comer, para pasear, y no había ido a las partes, digamos, donde vivían los esclavos. Y cuando vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, entonces lo defendió. Y dice la Biblia que mató al egipcio. Fue tanto su coraje, su enojo de ver la injusticia que estaba viviendo aquel hombre, que mató al egipcio y luego escondió el cuerpo en la arena para que nadie se diera cuenta. Al siguiente día no sabemos cómo pasó esa noche Moisés, pensando, razonando, analizando lo que había hecho, pensando que él debería hacer algo por aquellos que estaban sufriendo en la esclavitud y que él podía identificarse con ellos como sus hermanos. Y al siguiente día fue nuevamente y ahora encontró a 2 hebreos peleando. Intervino terciando en la pelea y dijo: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué le estás pegando? Es tu hermano. Y le dijo el hebreo: ¿a ti quién te puso por gobernante o por juez? ¿A ti quién te puso por gobernante y por juez? Y entonces Moisés se dio cuenta que lo que había hecho, y le dijo: ¿me quieres matar como mataste al egipcio? Se dio cuenta que aquello no había pasado desapercibido y que todo el mundo se había dado cuenta de lo que había hecho. Y entonces Faraón, no era el Faraón aquel que había sido su abuelo, por decirlo de alguna manera. Habían pasado 40 años y era un Faraón nuevo, que ya no tenía esa familiaridad con Moisés como adoptado por la hija de Faraón. Quizás ya la mamá adoptiva se habría muerto. Entonces Faraón vio en Moisés un peligro y dijo: mátenlo, hay que matar a Moisés. Y Moisés tuvo que huir lejos de Egipto y de Faraón para no ser matado, para que no le dieran muerte. Amados hermanos, a veces pensamos que lo que vivimos, que lo que hacemos no tienen consecuencias.
Y vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Puede ser, si hacemos las cosas bien, la consecuencia sea buena. Pero si hacemos las cosas mal, la consecuencia también será mal. Para nosotros mismos. A veces pensamos que las consecuencias de mis acciones, de mis actos, de mis decisiones, de mis malas acciones va a destruir a otros, y a quien destruye es solamente a mí. Por eso las consecuencias que hizo Moisés vinieron sobre su propia vida. Y hermanos, nosotros pudiéramos sacar el ejemplo de lo que hizo Moisés y decir: ¿yo qué he hecho en mi vida con las demás personas? El Señor Jesús estableció un segundo mandamiento más importante, en donde se reunía o se resumía la ley y los profetas. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no hemos cumplido este mandamiento tan importante dado a nuestra vida. Y hemos maltratado, hemos lastimado, hemos herido a muchas personas. Saherir, como a veces muchos padres lo hacemos. Saherir es reclamar y decir: acuérdate que te lo dije. Eso es saherir. Y a veces como padres hemos cometido ese error. En vez de abrazar, de consolar, de sanar, de orientar, de sugerir, de aconsejar, nuestras palabras a veces son de amargura y lastimamos a las personas que nos rodean. ¿Y saben que a veces lastimamos a los que están más cerca de nosotros? A nuestra propia familia. Es a los que lastimamos. Amados hermanos, todas las consecuencias que hacemos en nuestra vida, todas las cosas tienen consecuencia. Pensamos que no habrá consecuencia, pero después se vuelven contra nosotros mismos. Por eso, amados hermanos, dice la palabra de Dios que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, y todavía más tardos ¿en qué? En enojarnos. En enojarnos. Pero a veces parece que invertimos las cosas. Y cuando dice prontos para oír, se refiere a oír lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, hay otra forma en que no cumplimos el mandamiento dado por Dios, el gran mandamiento, la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Y a veces callamos, a veces no compartimos, a veces no compartimos el Evangelio con las personas que nos rodean. A veces son familiares, a veces son compañeros de trabajo, de salón de clase, amistades, vecinos, personas que nos cruzamos con ellos esporádicamente. Y no compartimos la palabra de Dios en un momento que Dios nos permite hablar con ellos. ¿Y saben qué? Si tomamos un taxi para ir a algún lugar, hermanos, por el amor de Dios, es una obligación que debemos sentir de presentarle el mensaje de salvación a ese hombre, aunque sea en pocos minutos. El trayecto que nos lleve a nuestra casa o a donde vayamos es una obligación nuestra, quiero decirlo de esa manera, un privilegio de compartir la palabra del Señor con él. Sí, yo sé, porque yo lo soy. Introvertido, sí, soy muy introvertido y me cuesta mucho trabajo a mí hablar con una persona desconocida, a veces hasta con los conocidos. Pero el Señor está por nosotros, por nuestras carencias, y el Señor está sobre nuestras limitaciones. Y es el Señor el que puede hablar a través de nosotros y dar el mensaje a las personas que nos rodean. Entonces no hay pretexto para no hablar con las personas que van a un lado nuestro en el camión y que vamos a un lugar, a nuestro trabajo, y compartirles con ellos la palabra de Dios, el mensaje de salvación. En pocos minutos. No sabemos, amados hermanos, qué situación está viviendo esa persona o ese chofer. No sabemos qué circunstancias vive en su hogar o en su persona. Y la palabra de Dios puede hacer la diferencia
entre una persona que va a la destrucción y una persona que puede tomar el camino de la salvación. Por eso, amados hermanos, no perdamos ninguna oportunidad para compartir con todas las personas que nos rodean, y con mayor razón si son nuestras amistades, o si son nuestros vecinos, o nuestros compañeros de alguna actividad. Es importante que compartamos la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene consecuencias en nuestra vida. Y si hacemos la voluntad de Dios compartiendo el mensaje de salvación, el resultado en la vida de esa persona será grande, extraordinario. Quiero decirles, hermanos, hemos estado estudiando los sábados y ahora los domingos, el libro de Hechos. Y hoy precisamente estudiábamos que después de la primera predicación de Pedro, ¿alguien recuerda cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas convertidas por la predicación de un hombre, como cualquiera de nosotros. No era extraordinario Pedro, y tenía debilidades y tuvo fracasos en su vida, pero sirvió al Señor y predicó en ese momento, y 3,000 personas se convirtieron al Señor. Amados hermanos, cuando una sola persona acepta a Cristo, ¿qué hay en nuestro corazón? Cuando un solo amigo, un solo familiar o una sola persona que viene y recibe a Cristo, ¿qué hay en nuestro corazón? Imagínense 3,000 personas. Y luego más adelante, lo que estudiábamos ayer, ¿cuántas personas? 5,000 el número de los creyentes. Cristo fue uno, luego llamó a 12, luego fueron 120. Son 3,000 y ahora 5,000. ¿Cuánto trabajo para los apóstoles debió haber sido? Por supuesto que sí. Para los hermanos de la iglesia, a estar orientando, a estar discipulando, a estar compartiendo la palabra de Dios, estar dando las buenas nuevas de salvación. Pero qué gozo, qué alegría, qué satisfacción debió haber sido para esos hermanos hacerlo. No es algo que sea privativo para nosotros, amados hermanos. Por eso debemos compartir la palabra de Dios. Por eso debemos dar el mensaje de salvación. Esta semana tenemos la gran oportunidad de predicar la palabra de Dios a muchos niños que vienen a las escuelas bíblicas de vacaciones. Vienen nuestros niños, sí, y seguirán creciendo y seguirán adquiriendo mayor preparación, pero vendrán muchos niños que será la primera vez que escuchen la palabra de Dios, o tal vez la tercera o cuarta, pero necesitamos hablarles, compartirles de la palabra de Dios. Y los hermanos que no participan en las escuelas bíblicas, estar orando, estar pidiendo al Señor por esos niños, por los maestros, por los hermanos que participan. Amados hermanos, Dios nos ha llamado este día para compartir la palabra de Dios. Vivimos un momento similar al que vivió Moisés, y podemos reaccionar como Moisés, creyendo que lo hacemos con todo nuestro derecho de enojarnos, o sabiendo que hemos sido lastimados, y tener consecuencias en nuestra vida que después nos dañan y dañan a los demás. O compartir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, perdonar si nos han maltratado, perdonar si nos han ofendido. Amados hermanos, cumplamos el segundo mandamiento que Dios nos ha llamado. Y quiero decirles que no he quitado el dedo del renglón, y que sigo orando y pidiéndole al Señor que, si está en su voluntad, nos pueda dar un lugar donde iniciar una misión como iglesia, o un centro de predicación en un hogar, que nos dio la oportunidad de como iglesia iniciar un trabajo
misionero, aquí en la ciudad o fuera de la ciudad. El Señor está llamándonos, hermanos, para que llevemos el mensaje de salvación a las personas que no le conocen. Y quiero pasar aquí a un segundo pensamiento. Y ese pasaje es el que leímos en Romanos capítulo 20, del 1 al 13. En ese momento, el pueblo de Israel ya ha salido de la esclavitud egipcia. Y Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, utilizando a Moisés y a Aarón, su hermano. Y han hecho un recorrido de 40 años, porque la primera vez que llegaron a las puertas de la tierra prometida, tuvieron miedo y no quisieron entrar. Y la influencia fue tan fuerte que no les permitió entrar a la tierra prometida en ese momento. Pero esta segunda vez están llegando a la tierra prometida. Rebequita, si quieres pasar, allá están los niños en el salón. Por favor, gracias. Por segunda vez llegan a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida. Y han recibido una gran cantidad de bendiciones del Señor desde que salieron. Y aunque es toda una nueva generación ahora lo que están llegando, saben de lo que Dios ha hecho. Sus padres les comunicaron cómo vivían bajo la esclavitud egipcia y cómo Dios, utilizando a Moisés, los sacó a una tierra que les había prometido. Y seguramente con gran emoción los padres comentaban a los hijos sobre ese momento en que Dios abre las aguas del Mar Rojo y ellos pueden pasar en seco, todo el pueblo de Israel. Y cómo Dios cierra las aguas cuando vienen los egipcios y no permite que los maten. Todo ello me imagino que lo contaban con mucha emoción y con mucha convicción de lo que era el Señor en la vida de ellos. Pero en ese momento que ellos vivían un acontecimiento extraordinario. ¿Saben que Dios los alimentaba, recordemos, con un alimento al que se llamaba ¿cómo? El maná. Y Dios cada día les proveía de ese alimento tan rico, tan nutritivo. Y hermanos, la Biblia no da más detalles de cómo era el alimento del maná. Pero creo yo, hermanos, que era un alimento que había hecho Dios mismo. Y que Dios mismo desde su corazón, de su amor, les proveía. Y que era un alimento que tenía todos los nutrientes necesarios, los azúcares, los aminoácidos, los minerales, las vitaminas, todo lo necesario. De tal modo que no había un solo hebreo que hubiera estado desnutrido o que hubiera muerto por desnutrición o que no pudiera avanzar porque no tenía alimento. Dios les daba el alimento por excelencia, el mejor alimento que pudieron tener. Y ellos lo sabían, ellos lo comían, ellos lo probaban. Dios les cuidó de enfermedades, de accidentes, de víboras, del sol inclemente del desierto durante el día. Y hermanos, aparentemente pues son las nubes, sí, llegan nubes. En el desierto nubes, ¿de dónde? Pues Dios hizo una nube tan densa, tan grande, que les daba sombra, que les protegía del sol todos los días. Y ellos lo vivían diariamente. Y en la noche la columna de fuego. Y yo he pensado siempre que cómo debió haber sido impresionante que cuando oscurecía, a lo largo de todo el trayecto donde iban todos los hebreos, que era muy largo, eran millones, se encendía de repente un fuego tan extraordinario y tan candente que les daba luz y les daba calor, y que las noches frías del desierto no tenían que cobijarse, porque el calor de Dios, el calor del cielo los abrigaba. Y la luz del Señor les marcaba el camino. Para mí siempre se me ha hecho un hecho extraordinario de Dios. Y pienso que a lo mejor algunos pueblos que vivían por ahí
y que veían a lo lejos al pueblo de Israel avanzando y que en las noches veían cómo se prendía esa columna de fuego, seguramente que tenían que reconocer que ese pueblo era un pueblo especial, escogido, bendecido por Dios, por lo que hacía con ellos. Y ellos lo vivían en ese momento, todo ello. Y no obstante, llegan a este lugar y llegan y no hay agua. Es como un oasis y llegan y no hay agua. Y entonces se empiezan a enojar, se empiezan a molestar contra Moisés y empiezan a reclamarle a Dios: mejor nos hubiéramos muerto en el desierto, mejor nos hubiera muerto en Egipto. Aquí no hay frutas, no hay agua, no hay donde sembrar. Y Moisés hace referencia a este pasaje, bueno, la palabra de Dios hace referencia a este mismo pasaje y dice que Moisés tenía miedo de que lo fueran a apedrear. Estaban tan inconformes, tan enojados, tan decepcionados, que querían apedrear a Moisés. Y la palabra de Dios dice que a Moisés, un hombre consagrado, un hombre sabio, sintió el pesar de todo ello. ¿Y saben lo que dice la Biblia que hizo? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Antes de eso, oró, vino al tabernáculo de reunión y se postró ante Dios. No se puso a discutir con el pueblo y no se puso a reclamarles y decirles: bola de malagradecidos, ¿cómo ven que Dios les ha bendecido? ¿Ustedes creen que los va a dejar Dios aquí sin agua? No dijo nada. Se fue al tabernáculo de reunión, se arrodilló ante el Señor y ahí oró. Dice la palabra de Dios que a este hecho se le ha conocido como la prueba y Meriba, como la prueba y como un lugar de dolor. ¿Qué hacemos cuando viene la prueba a nuestra vida? O cuando viene el dolor a nuestra vida. ¿Le reclamamos a Dios? ¿Nos enojamos con el Señor? ¿Le empezamos a preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pues si yo soy tan bueno. ¿O nos arrodillamos reconociendo la gloria y la grandeza de nuestro Dios y pedimos su voluntad y pedimos que el Señor resuelva lo que ahora no podemos resolver nosotros por nuestras fuerzas, ni por nuestra voluntad, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros brazos? Y nos arrodillamos con toda humildad y le pedimos a Dios que intervenga en esa situación o esas situaciones, o en ese dolor o en esa prueba que estamos pasando. Dice la Biblia que en ese momento en que estuvo Moisés orando, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo. Quizás una luz resplandeciente, yo no sé, no dice la Biblia, no especifica. Solamente dice que la gloria del Señor se manifestó allí en medio de la oración y le dio una respuesta a Moisés. La gloria del Señor no se manifestó allá con los que gritaban, con los que protestaban, con los que le reclamaban a Dios, con los que se enojaban con Dios. Ahí no se manifestó la gloria del Señor. Se manifestó cuando el corazón arrodillado, humillado ante Dios, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, es entonces cuando la gloria de Dios se manifiesta. Cuando la voluntad, cuando el amor, cuando la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y le dijo el Señor a Moisés: toma tu vara, lleva a toda la congregación frente a la roca y Dios les dará agua ahí. Y Moisés llamó a todos ellos en aquel tiempo de prueba y de rencilla. Y entonces Moisés tomó su vara y dice la Biblia que golpeó 2 veces la roca
con su vara la golpeó 2 veces, y entonces salió agua abundante para que tomaran todos ellos y sus ganados. Pero Dios no le dijo que golpeara la roca, le dijo que hablara a la roca solamente. Pero Moisés no atendió a la voluntad de Dios. Y esta acción, hermanos, le costó a Moisés no poder entrar a la tierra prometida. Y solamente pudo ver la tierra prometida desde lejos. Amados hermanos, yo no sé qué pensaba Moisés, pero si yo hubiera sido, qué tristeza, qué dolor me hubiera causado el haber dicho al Señor: Señor, yo te he servido, permíteme entrar a la tierra prometida. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y amados hermanos, Dios tiene límites. Y queremos traspasar los límites del Señor y hacer nuestra voluntad. Y Dios entonces no nos lo permite. No pudo entrar a la tierra prometida por su pecado, por su desobediencia. Amados hermanos, hoy nosotros hemos recibido el más grande galardón, el más grande premio, el más grande regalo. No premio, porque no hemos hecho nada para ganarlo. El más grande regalo que Dios nos ha dado al entregar a su Hijo a morir por nosotros, pecadores inmundos. Y díganme los que son padres y los que no, también debemos de tener ese sentimiento. ¿Quién entregaría a su hijo o a su hija para que muriera en lugar de otro, aunque fuera una persona buena? Yo, llévame a mí si quieres, Señor, pero no a mis hijos. Y el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que somos tan pecadores, por todos los que hemos venido a este mundo. Y el que cree en Cristo tiene vida eterna. Amados hermanos, el más grande amor que Dios ha manifestado a nosotros es entregar a su Hijo amado a morir por nosotros, para que no muramos, para ser librados de las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, hermanos amados, no golpeemos la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y golpearla es cuando desobedecemos la voluntad de Dios, cuando hacemos indiferencia o tenemos indiferencia a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra y a su mandato, cuando desobedecemos a lo que la palabra de Dios, es como si estuviésemos golpeando a nuestro Señor Jesucristo, dicho con todo respeto. Cualquiera pues, recuerden ese pasaje de Mateo 24, que me oye estas palabras, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron vientos y soplaron fuertes ríos y tormentas sobre ella, la casa prevaleció. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los problemas y las adversidades, sucumbió y fue grande su ruina. Amados hermanos, desde el punto de vista hasta físico, qué absurdo es edificar en un terreno que no es firme, edificar en una casa en un terreno donde no se ponen cimientos. Qué absurdo es que podamos edificar nuestra vida o nuestra familia en algo que no es sólido, como Cristo, que es la roca. Qué absurdo es que alguien pueda edificar su vida
sobre las arenas movedizas del pecado, de la maldad, de la desobediencia. Por eso, amados hermanos, la roca es Cristo, en donde debemos edificar nuestra vida. Y termino, hermanos, con este último pensamiento, con esta última aplicación. Saben que Moisés no entró a la tierra prometida en ese momento, pero recuerdan que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión llamó a sus discípulos y se apartó un poco de ellos. Y entonces sucede algo que la Biblia menciona como la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo estuvo un momento y una luz extraordinariamente grande le cubrió. Y luego Dios hizo venir a dos hombres para que conversaran con Él. ¿Recuerdan quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés en Jerusalén, Moisés en la tierra prometida. Ciertamente Dios no le permitió en aquel momento entrar a la tierra prometida, pero en ese momento extraordinario, sublime de nuestro Señor Jesucristo, Dios trajo a Moisés a la tierra prometida. Y yo no sé, hermanos, si después de muertos, después de tener un cuerpo transformado, haya en las personas que tienen esos sentimientos y emociones. Pero si es así, y pueden tener sentimientos y emociones, y pueden tener gozo, ¿qué gozo tan extraordinario sería? Fue para Moisés que Dios le permitiera venir a la tierra prometida y estar ahí, y no solamente como visitante, sino conversando con nuestro propio Señor Jesucristo. No sabemos qué hablaban, pero tal vez le glorificaban, tal vez le fortalecían, tal vez le apoyaban, tal vez conversaban sobre el ministerio, sobre el sacrificio, sobre la resurrección. No sabemos, de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios nos ha prometido una tierra, el cielo, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ciertamente que mientras estamos aquí tenemos todo ello, y no obstante así Dios nos renueva, nos bendice. Pero cuando estemos en el cielo, en nuestra tierra, en nuestra patria, dice la palabra de Dios que aquí solamente somos pasajeros. Cuando estemos en el cielo, entonces tendremos las grandes bendiciones. Podemos tener fracasos y podemos tener errores aquí, pero cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, entonces Dios restaura nuestra vida. Termino haciendo una invitación, que si alguien no ha recibido a Cristo, de las personas que nos escuchan en este momento o a distancia, la invitación es a que invite a Cristo a su corazón, a su vida, que lo reciba, que reciba la salvación, que tenga, Dios le dé la vida eterna. Si alguien no lo ha hecho, crea en Cristo, acérquese a Él. Y la invitación para todos nosotros, hermanos, también, acerquémonos en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Él renovará siempre la vida de cada uno de nosotros. Oremos.